Esta es la segunda parte del estudio sobre las tres dispensaciones. Y explicamos que la palabra dispensación significa la administración o el gobierno de Dios en la Biblia de principio a fin, de Génesis hasta Apocalipsis. Ha habido tres distintas dispensaciones, comenzando con la dispensación patriarcal. Durante ese tiempo, desde Génesis 1, Adán, hasta la cruz de Cristo, el gobierno de Dios o la administración del plan y propósito y voluntad de Dios sobre el padre de familia. No era una dispensación nacional, sino de familia. Y luego hablamos de la segunda dispensación, es la mosaica, que comenzó Éxodo capítulo 20 y duró hasta la cruz de Cristo. Y esa dispensación era la dispensación de la ley de Moisés, que él recibió en el monte Sinaí, comenzando en Éxodo capítulo 20, comenzando con los 10 mandamientos. Y esa ley era exclusivamente para el pueblo de Israel. Y aquí está un detalle de suma importancia. Tanta gente no reconoce o no acepta esta sencilla verdad, que la ley de Moisés era ley exclusivamente para el pueblo de Israel. ¿Los 10 mandamientos? Sí, los 10 mandamientos. Mucha gente dice, no, pues simplemente guardando los 10 mandamientos estamos bien. Bueno, como ley, como decálogo, como decimos, los 10 mandamientos era la introducción de la ley de Moisés y era solamente para el pueblo de Israel. Y un ejemplo que enfatizamos es capítulo 15 de Deuteronomio, versículo 5, hablando del sábado, de guardar el séptimo día. Y Moisés dice claramente que este mandamiento es para el pueblo de Israel, para recordar, para conmemorar el gran hecho, el gran triunfo cuando Dios los sacó de la esclavitud de Egipto. Y esto nos recuerda, por ejemplo, de la cena del Señor. En la iglesia de Cristo, cada primer día de la semana, participamos de la cena del Señor para conmemorar la muerte de Cristo. Y así, los israelitas guardaban el sábado como memorial de su gran libertad de esclavitud en Egipto. Este detalle es de suma importancia. Y también explicamos otros mandamientos de la ley de Moisés que mucha gente cita o no cita, simplemente saca el mandamiento o la práctica de la Biblia. Dice, la Biblia dice, pero sin distinguir entre la ley de Moisés y la ley de Cristo. Populares, doctrinas muy populares y prácticas son el diezmo, el uso de instrumentos de música, aún el quemar incienso,
O sea que usan la Biblia como quien como en un restaurante de autoservicio. Escoge esto y deja aquello, escoge esto y deja aquello a su gusto. No, los israelitas tenían que guardar toda la ley de Moisés. Y ahora nosotros, desde luego, guardamos toda la ley de Cristo. Ahora, vamos entrando en esta tercera parte, la dispensación de Cristo. Y para entender la Biblia, es indispensable que hagamos esta distinción. Estamos ahora en los últimos días. Por ser 2021, no, pero se oyen de guerras y pestes y terremotos y todo eso. Estamos en los últimos días, no. Esas señales de Mateo 24, cualquier persona simplemente leyendo Mateo 24 puede ver que Cristo está diciendo a sus discípulos, prepárense, escapen de Jerusalén cuando vean estas señales, porque Jerusalén va a ser destruida. Y esa profecía fue cumplida en el año 70. Pero nada que ver con el fin del mundo. Dice Cristo que cuando Él venga, Él vendrá como ladrón en la noche. No avisa, no hay señales, no, nada. Pero estamos en los últimos días, sí, pero los últimos días comenzaron el día de Pentecostés, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Ya desde esa fecha el mundo entró en los postreros tiempos, los postreros días, porque no habrá otra dispensación después de esta. La dispensación de Cristo dura hasta el fin del mundo. Muy importante este punto, hasta el fin del mundo. Ahora, recordemos que Hebreos 1 y 2, leímos esto con respecto a cómo Dios gobernaba durante la dispensación patriarcal. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres. Ahí está la palabra patriarcal, padres, por los profetas, en estos postreros días, es la dispensación cristiana, nos ha hablado por el Hijo. Durante aquella dispensación patriarcal, Dios habló a la gente de varias maneras, de muchas maneras. Y recordamos, por ejemplo, algunos personajes como Jetro, el suegro de Moisés, y Melquisedec, sacerdote que era tipo de Jesucristo, y muchos otros. Dios habló, Dios estaba gobernando durante aquellos años. La dispensación patriarcal. Y luego, comenzando en Éxodo 20, ahora el pueblo de Abraham, Isaac, Jacob, que habían descendido a Egipto durante el hambre, pero ahora, siendo esclavos, Dios los ha sacado de Egipto y les dio la ley de Moisés, comenzando Éxodo capítulo 20. Y luego tenemos la ley de Cristo, la ley de la libertad, Santiago 1:25. Pablo dice que él está bajo la ley de Cristo, 1 Corintios capítulo 9. Y este punto es muy importante porque hay tanta gente que habla de puro amor y de gracia y que, pues la palabra ley
no, no les gusta. No, ley no, es gracia. Como si no hubiera ley. Hay muchos mandamientos de Cristo y los apóstoles. ¿Y eso qué es? Pues es ley. Es la ley de Cristo. No, pero somos salvos por gracia. Claro que sí. Claro que sí. Aceptando la gracia de Dios y sometiéndonos a la ley de Cristo. Eso no hay conflicto. No estamos anulando la gracia de Dios cuando obedecemos al Evangelio y nos sometemos a las enseñanzas de Cristo y los apóstoles. Claro que no. Sabemos que la salvación es por gracia. No enseñamos el mérito humano, claro que no. ¿Quién merece la salvación? No, esto es imposible. Es por gracia. Pero la gracia es condicional. La salvación no es universal. La salvación es para aquellos que obedezcan al Evangelio y perseveran en la fe hasta la muerte. Hebreos 2, versículos 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. El nuevo pacto, confirmado por los apóstoles, con señales, prodigios, sanando enfermos, levantando muertos, echando fuera demonios. Claro que sí. Es el nuevo pacto. Es la ley de Cristo. Es la gran salvación que Cristo nos trae. Ahora, un punto muy importante también. Puede haber algo de confusión. Yo estoy diciendo que la ley, la dispensación patriarcal y la ley de Moisés que extendieron, duraron hasta la cruz de Cristo. Y luego alguien puede preguntar, ¿y qué pasa con todo aquello de Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Jesucristo estaba enseñando y seguramente sus discípulos deberían obedecerle. Es cierto. Pero, Cristo y los apóstoles, todos durante el tiempo del ministerio de Cristo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vivieron bajo la ley de Moisés. Bajo la ley de Moisés. Por eso Cristo, ¿qué hacía cada sábado? Pues la sinagoga. Desde luego, la sinagoga. ¿Y qué pasa cuando él limpia un leproso? Pues lo manda al sacerdote levítico, sí, para confirmar su pureza. Entonces, ahí está la ley de Moisés y también la ley de Cristo. No hay problema. No hay problema, Cristo está entregando sus enseñanzas y Él dice a los apóstoles que el Espíritu Santo les va a recordar todo lo que yo he enseñado. Así para que la enseñen, porque es parte integral del nuevo pacto. Pero siempre distinguiendo entre la enseñanza de Cristo y la ley de Moisés. Eso no es difícil, eso no es complicado. Solamente aquellos que tienen alguna agenda de querer promover prácticas populares de su religión y por eso no quieren distinguir. Pero eso es usar mal la palabra de Dios. Juan 14, 25, 26, os he dicho estas cosas estando con vosotros,
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y por eso las tenemos en Mateo y Marcos y Lucas y Juan. Claro que sí. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y luego llegamos a, después de la resurrección de Cristo, llegamos al día de Pentecostés, que vino ya muy pronto. Y en el día de Pentecostés, que era una de las tres fiestas anuales de los judíos, que todo judío de todo el mundo, de todas las naciones, ellos volvieron a Jerusalén para celebrar esas tres fiestas. Y en ese día de Pentecostés, después de la resurrección de Cristo, vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Vino el poder, vino el reino. Marcos 9:1. Lucas 24, muy claramente Jesús explicó que al venir el poder era el Espíritu Santo. Y con eso vino el reino. Y el reino que es la iglesia de Cristo. Muchos textos confirman esa sencilla verdad. Así es que comenzando el día de Pentecostés, se inició el nuevo pacto, la tercera y última dispensación. No habrá otra. Hechos capítulo 2, vamos leyendo del 1 al 4. Cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 8, les oímos los judíos que habían venido a Jerusalén de todas las naciones. Los judíos estaban esparcidos por todo el globo, pero ellos venían a Jerusalén para las fiestas nacionales. Y versículo 8, dicen ellos, les oímos a los apóstoles hablar cada uno en nuestra lengua, nuestro idioma. Los apóstoles hablaron idiomas, como español, inglés, francés, alemán, idiomas. Y la gente se sorprendió porque no son galileos. Esto cómo es que están hablando nuestro idioma en que nacimos nosotros. Bueno, era evidencia, era prueba que Dios les dio evidencia de que los apóstoles en verdad habían recibido al Espíritu Santo y eran hombres inspirados y están predicando las enseñanzas del nuevo pacto, de la nueva dispensación, el nuevo pacto confirmado por la sangre de Cristo. Muy importante esto. La gente hoy en día se habla mucho de hablar en lenguas y es pura tontería. No son lenguas. Los apóstoles hablaron idiomas como inglés, español, francés, alemán, y la gente entendía porque eran sus idiomas. Idiomas en los que nacieron. Si usted me habla en inglés, pues yo más o menos entiendo. Si me habla en español, pues algo le entiendo. Ellos entendieron porque era su idioma. Ahora, y Marcos
16, 17 dice que hablarán nuevas lenguas, eran nuevas para ellos. No eran nuevos idiomas en el sentido de que apenas tuvieron origen, ¿no? Pero para los apóstoles eran nuevos. Muy bien. Ahora, entonces, otra cosa, quiero mencionar. Muchas veces se menciona Cornelio. Cornelio, en su casa, ellos recibieron el Espíritu Santo de la misma manera que los apóstoles en Hechos 2. Ahora en Hechos 10, Cornelio también, bautizado con el Espíritu Santo, hablando lenguas. ¿Por qué? ¿Por qué Cornelio? Era gentil, no era judío. Hechos 2, puros judíos, ¿no? Hechos 8, samaritanos. Pero Cristo había dicho, predicad el Evangelio a todas las naciones. Pero comenzando con judíos, y lo hicieron, y luego hasta Samaria. Pero ahora en Hechos 10, el Señor manda a Pedro a la casa de Cornelio para asociarse con él, un gentil, y predicarle el Evangelio por primera vez. Entonces, eso del Espíritu Santo, en el caso de Cornelio, no era para salvarle, porque el Espíritu Santo cayó sobre él cuando apenas comenzó Pedro a hablar, vino el Espíritu Santo. Eso no era para salvarle, era para convencer a Pedro y sus 6 hermanos de que ahora Dios aceptaba a los gentiles. Y Pedro lo entendió. Él lo dijo. Ahora, pues, obviamente Dios no hace acepción de personas. Y comenzando Hechos 10, Dios abre la puerta a los gentiles. Y esto incluye americanos y mexicanos, somos gentiles. El Evangelio era para todo el mundo, todas las naciones, hasta el fin del mundo. Gracias a Dios. Gracias a Dios por el Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, comenzando ahí en Hechos 10, ya el Evangelio es para todo el mundo y está entonces, podemos decir, ya ahora iniciada, inaugurada plenamente la gran comisión de predicar a todas las naciones, y así comenzó plenamente la tercera dispensación. Bueno, desde luego como ya explico, comenzó el día de Pentecostés, pero ahora incluye a todas las naciones. Y amados hermanos y amigos, nosotros tenemos la dicha de estar viviendo bajo la ley de Cristo, Santiago 1:25, 1 Corintios 9:21, ley de Cristo, salvados por la gracia de Dios, desde luego, salvos por la gracia de Dios, ¿verdad? Y me preocupa mucho, me duele que tanta gente, miles, millones, no están contentos con el nuevo pacto. No, debemos ser felices, gozosos. Pero no, ellos tienen que volver allá y sacar el sábado y sacar el diezmo y sacar quemar incienso y cuantas cosas. También eso me hace pensar en Mateo 13:44, que se acuerda el hombre que encontró el tesoro sepultado allá, que alguien había dejado.
ese tesoro. Él fue y vendió todo lo que él tenía, ¿verdad? Para conseguir ese tesoro. ¿Y qué era? El reino. ¿Y qué es el reino? La iglesia de Cristo. La iglesia que Cristo compró con su propia sangre. ¿Y qué pasa con esta iglesia? Entre la predicación de miles y millones de iglesias humanas que dicen, no, la iglesia no. Cualquier iglesia. Cristo no derramó su sangre para comprar cualquier iglesia. Por favor. La iglesia de Cristo. Una. La única. Y no es la católica. Y no es la bautista. Y no es la metodista. Es la iglesia que Cristo edificó. La iglesia que se menciona a través del Nuevo Testamento. Una sola iglesia. La tercera de las tres dispensaciones. La última. La final. Y las enseñanzas del nuevo pacto nos van a juzgar en el día final. El apóstol Pablo, él dice algo que debe asustar a los que mezclan la ley de Moisés con el Evangelio. Él dice en Gálatas 1, 8 y 9, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, sea hombre o sea ángel, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, y él está hablando del evangelio sin imponer la circuncisión, sin imponer la ley de Moisés, el evangelio puro, el evangelio que Pablo predicó. Y si alguien predica otro evangelio, o sea, mezclando con el evangelio la circuncisión, la ley de Moisés, instrumentos de música, guardar el sábado, todo eso, dice, sea anatema. Dice Pablo que, pues, es opcional, no señor. Era cuestión de vida o muerte. Era cuestión del juicio. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y hermanos y amigos, el Nuevo Testamento es bien claro. El plan de salvación es sencillo. Oír el evangelio, creer, desde luego, arrepentirse, confesar a Cristo como Hijo de Dios, ser bautizado, sumergido en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para perdón de pecados, Hechos 2, 38. El que creyere y fuere bautizado será salvo. No cambiarlo. No cambiarlo. Dice Pablo, si lo cambia, pues sea anatema. El culto, 5 actos de culto. La Biblia claramente enseña. La iglesia se reúne para orar, para cantar himnos espirituales, ¿verdad? Para predicar, enseñar la palabra, participar de la cena del Señor cada primer día de la semana, cada primer día. Por ejemplo, cuando Dios dijo a los judíos, guardar el sábado. ¿Cuál? Cada semana tiene sábado. Lo mismo, cada semana tiene primer día. Y luego, Pablo especifica, en 1 Corintios 16, la ofrenda. 5 actos de culto. Y la sencilla organización de cada congregación, por pequeña que sea, es autónoma, es independiente y debe tener sus propios ancianos, Hechos 14, 23, y ellos son los obispos, supervisores, pastores de cada iglesia. Debe tener sus propios ancianos
y diáconos. Y la obra es obra de evangelizar, desde luego, predicar el evangelio a todas las naciones, y también la ofrenda era para ayudar a los hermanos necesitados, santos necesitados. Les exhorto, les estoy rogando que respeten la palabra de Dios, que acepten la sencilla enseñanza, el plan de salvación y el culto, organización y todo lo que la Biblia revela acerca del Evangelio, del nuevo pacto, la última dispensación. Bueno, muchas gracias por acompañarme en esos dos estudios y espero que Dios les bendiga ricamente en su estudio de las Escrituras. Muchas gracias.